Buenas tardes, mi nombre es Tania Juárez Rosales, soy estudiante actualmente de la carrera de psicopedagogía en la Universidad Autónoma de Durango. Tenemos el gusto de entrevistar a la licenciada Débora Emilia Álvarez Villegas, que es directora académica del plantel de preescolar Mi Primer Cole. Y en esta entrevista vamos a analizar los puntos importantes con el tema de experiencias de recuperación escolar. ¿Considera que el término fracaso escolar es correcto? Fracaso escolar. No considero que sea correcto llamarlo como fracaso escolar. ¿Va incluido el por qué o hay otra pregunta? Porque depende mucho de la edad del estudiante. Si es un niño de preescolar, pues obviamente la responsabilidad de la educación no radica en él, radica en los padres. Y hasta cierta edad de primaria también. Yo considero que es fracaso escolar cuando ya el alumno es el que toma la decisión de dejar o no la escuela. Y yo creo que eso ya es preparatoria, universidad o algo así. Cuando ya ellos desisten de continuar cuando algo no ha salido bien. ¿Cuál ha sido el grado académico donde ha tenido menores retos en cuanto a la recuperación escolar? Menores retos, pues cada grado tiene su reto, pero creo que es mucho más fácil recuperarse en los primeros grados, en los primeros años, porque cuando ya conforme vas avanzando, pues vas arrastrando todo lo que no aprendiste en esos años anteriores y pues es mucho más difícil recuperarlo. Yo creo que entre más pronto te recuperes es más rápido y es mejor. Por lo tanto, creo que es mucho mejor recuperarse en la educación preescolar, sobre todo primero y segundo. ¿Cómo ha sido el reto de la recuperación escolar después de la pandemia? Muy grande ha sido el reto. Los niños, pues quienes hemos estado trabajando cotidianamente con ellos nos damos cuenta de la diferencia entre un grado y otro. Y a veces planeamos en función del grado y ahorita pues nos hemos tenido que regresar al grado anterior y empezar de ahí para reforzar los conocimientos que tenían que haber traído para cuando llegaban a cierto grado y luego ya dar los aprendizajes esperados respecto a cada grado. Entonces al poder hacer esto pues nos llevó mucho tiempo y en muchos casos no se logró recuperar todo totalmente. Entonces sí fue un reto muy grande, pero creo que cuando se trabaja en equipo con los padres, con los docentes y con la misma institución y estamos conscientes de esa falta de recuperación y trabajamos en equipo, creo que se pueden lograr muchas cosas, como es en el caso de nosotros ahora en este ciclo que pasó. Al principio nos sentíamos como frustrados, como que sentíamos que por dónde, porque no sabíamos exactamente de dónde partíamos de cada niño. Había niños que habían tomado educación en línea, pero la mayoría de las tareas o actividades lo hacían los papás para terminar rápido. Y había niños que de plano dijeron, no, lo siento mucho, este año mi niño no va a estudiar. Pero no fue para hacer nada en casa, sino prácticamente no hicieron nada. Entonces tuvimos que partir de un diagnóstico, decir, bueno, sí vienen todos y arrancar en base a las necesidades de cada alumno. Entonces sí fue un reto muy, muy grande porque muchos venían con mucha falta de conocimientos para cada cierto grado. Entonces, pero pues sí pudimos trabajar mucho en equipos, estuvimos viendo la manera, se vieron los aprendizajes más destacados y más importantes que se tenían que haber dado para poderlos ayudar a que se recuperaran de ello. Y creo que no el 100%, pero sí creo que pudimos lograr un 90%. Y creo que los niños que salieron de este ciclo escolar para el siguiente, considero van bien preparados. ¿Cuál ha sido el mayor reto que ha tenido debido al poco interés del papá y la mamá de algún alumno?
el mayor reto cuando no hay interés de los padres, estamos hablando de un super magno reto, porque la educación no se la puedes cargar únicamente al docente, pues es un trabajo en equipo, y cuando el padre no está interesado, pues empezamos con las faltas, ya ni se diga de las tareas, de la falta de útiles. A veces no vienen con los útiles que necesitan, a veces no vienen, cuando vienen, no vienen preparados. Los primeros días del ciclo escolar había mucha inasistencia, porque había mucho miedo del padre de familia que te pudieras contagiar cuando un estornudo o algo. Entonces sí había muchas faltas, y el padre que no estaba interesado en recuperar todo lo que se veía en esos días o en esa semana, pues el niño regresaba en ceros y tenía que volver a empezar prácticamente todo. Y había padres que sí, había padres que tenía que ay, Miss, no va a poder ir el niño ahora, mándenme los libros o díganme la tarea o díganme lo que hicieron para poder recuperarnos, que no pierda tanto. Y había varios papás así. Pero el reto con los papás que no lo hacían era estar en constante comunicación con ellos. A veces ellos aceptaban esa comunicación, a veces no. A veces mandábamos WhatsApps o llamadas por teléfono, e incluso nos poníamos a disposición de decir, háblenos a la hora que usted quiera y yo le voy a contestar, mándeme un mensaje si estoy ocupada, a la hora que podamos le contestamos, con tal del que el niño pues no perdiera esa oportunidad de aprendizaje. Y es un reto muy grande, porque mayormente habla del compromiso que tenga el docente o la docente para poder sacar al niño adelante. Si un docente no tiene ese compromiso, prácticamente estamos hablando de una pérdida, ¿sí? De algo que no se va a poder hacer, porque si no tiene interés el docente y el padre, estamos hablando de un padre desinteresado, pues entonces ¿quién va a tener el interés? Entonces sí es muy importante que el docente sienta ese compromiso de sacar adelante a todos sus niños por igual, y va a tener satisfacciones muy grandes y muy padres con padres comprometidos. Y la mayor satisfacción con los padres no comprometidos es lograr que el niño salga adelante a pesar de la falta de compromiso de los padres. ¿Y si ha habido algún niño, un papá que de plano diga, no, yo no entro en esto, y como que... Sí, ha habido, y hemos tenido que adecuar o sea, por ejemplo, si ya vamos en algo con otros niños, digamos, más avanzados, hemos tenido que adecuar a los niños que han faltado o que no han podido decir, bueno, estamos viendo esto, pero tú vas a ir haciendo esto y esto otro, y a veces la asistente se toma con ese niño que no vino, cuando tendríamos que estar apoyando a los niños que no vinieron en general. Y hay varias maneras de hacerlo, por ejemplo, decirle al padre que lo deje más tiempo después de clase, o mandarle actividades mucho más sencillas para que el niño lo pueda hacer si su papá no le ayuda. Uh-huh. Ok, si no te ayudan tus papás, agarras el cuaderno y haces esto, ok, en tu casa. Yo te voy a rezar, te voy a poner una estrellita, te voy a hacer esto, te voy a regalar una paleta. O sea, cuando ya estamos con el niño. Obviamente en educación preescolar es mucho más difícil, necesitamos más la ayuda del padre, porque los niños son más dependientes de nosotros, los adultos, llámese maestros o padres de familia. Cuando ya estamos hablando de niños de primaria, secundaria, lo que tienes que, y en preescolar también, pero sobre todo en ellos, manejar la autosuficiencia. Es decir, bueno, tus papás, está dicho, ya no contamos con su apoyo, tú quieres estar motivándolos para que ellos quieran salir adelante y poderle adecuar las cosas para que ellos lo puedan hacer. Sí. Si le cargas algo muy difícil o con mucho material y no hay quien se los compre o no lo puedan hacer, pues ellos mismos van a decir, no, pues tampoco. Y aparte no hay quien me exija, pues menos, ¿verdad? Pero si nosotros como docentes estamos conscientes de eso, decimos, bueno, el papá no está interesado, pero yo sí. Yo voy a hacer todo lo posible para que tú salgas adelante. Porque tratar de estar concientizando a los padres es muy desgastante y a veces trae muy poco fruto. Y es la frustración mayor de maestros y directivos, decir, ¿por qué el papá no capta la magnitud del efecto que tiene su falta de interés? Y ahí estamos mandándoles notas, mandándoles WhatsApp y todo.
Y a veces nos frustramos más porque lo dejan en visto, porque nos dicen, sí, mis, ya mañana, y sigue pasando lo mismo, y así, y dices tú, bueno, está bien, yo voy a cumplir con estarle mandando, pero ya me quedó claro que con quien tengo que trabajar para lograr un poquito más es con el niño. Entonces, y es un reto muy grande porque en sí manejar a todo un grupo y todavía particularidades con los niños que representan un reto por su retraso escolar, tendríamos que estar hablando de maestros muy comprometidos con la docencia. Por eso la docencia es una vocación, porque necesitamos personas comprometidas y con el interés genuino de que todos los alumnos salgan adelante. Muy bien. ¿Qué técnicas de enseñanza ha realizado cuando dentro de su grupo tiene alguna alumna o alumno con condición, discapacidad o trastorno? Pues qué técnica, lo primero que sí tiene que hacer es adecuar, lo primero. O sea, si tú estás hablando de lectoescritura, por ejemplo, y estás con un niño con debilidad visual o con sordera o con algo, pues lo primero que tienes que hacer es, bueno, él no va a aprender de la manera que le estoy enseñando regularmente a los alumnos. Y hay que ver la manera en cómo lograr que el niño lo haga. Y a lo mejor en eso, pues no puedes dar todos los contenidos que tienes planeado. Entonces lo primero que se hace cuando hay una discapacidad es adecuar la currícula. Decir, bueno, no vas a poder con estos 10 aprendizajes esperados, pero vamos a escoger los 5 básicos, los elementales para que tú puedas salir adelante. Ok, entonces a lo mejor no te voy a enseñar mucho de arte, pero te voy a enseñar a leer y a escribir. No que el arte no sea importante, pero hay adecuaciones que tengo que hacer. O del arte, ¿qué te podría enseñar que sea para ti más funcional para ti? Ajá. Entonces, eso es lo primero que tienes que hacer cuando tienes un niño con una discapacidad, adecuar la currícula. Ya adecuada la currícula, pues tienes, dependiendo la situación de cada niño, son las adecuaciones de enseñanza, de estrategias de enseñanza para su aprendizaje. ¿Okay? ¿Considera que las desventajas sociales han afectado al desarrollo de una mejor educación? Las desventajas sociales, pues sí. Pues como les va a los países desarrollados, les va muy bien. Simplemente entra a un salón del otro lado, tienen todo. Diferentes sistemas. Ajá, tienen todo. Tienen todo lo que se necesita y hay mucha investigación de enseñanzas, de aprendizaje. Entonces, cambia la perspectiva de cuando estás cuando inviertes, porque ahorita estamos hablando de dinero, diferencias sociales, pues se refiere a estatus socioeconómico, me imagino yo, al menos que vaya por otro lado la pregunta. Y pues sí repercute mucho. Y aquí a nivel comunidad, a nivel zona, simplemente cómo nos va a los colegios y cómo les va a las escuelas públicas. Nosotros tenemos clase de lunes a viernes, las escuelas públicas no. Porque se enfermó un maestro, ya no tuvieron clases, porque hay el Día de la Mujer, no tienen clase, por diferentes maneras. Entonces, el niño que no tiene acceso a una educación privada, pues es un niño que hay que estarse esforzando más para que logre salir adelante en su educación. ¿Por qué? Porque desafortunadamente yo no estoy ni voy a hacer aquí como un movimiento social de que hay que ser justos para todos. Yo solamente hablo de lo que veo, y al venir aquí al colegio veo escuelas públicas que digo, bueno, son las 8 de la mañana y no veo movimiento en ninguna escuela porque no están asistiendo los niños a la escuela. Entonces, pues obviamente sí, el estatus socioeconómico, el estatus social determina mucho el grado de educación de los niños. Ok, ¿a quiénes se le deben culpar por la falta de interés en la recuperación escolar? Pues tanto como culpar, no, ¿verdad? Porque yo ya me metería aquí como un juez y decir, tú tienes la culpa, tú, no. Y es muy subjetivo
hablar de culpables, pues tendríamos que empezar por el sistema, pues hasta por la nueva modelo educativo que ahorita traen. O sea, no sé, hay muchos factores que pueden estar afectando el fracaso escolar, pero si estamos hablando de algo directamente y que está en nuestras manos, no tanto como culpa, sino como responsabilidad de cada padre de familia de que sus hijos salgan adelante, ¿no? Ya es responsabilidad del padre de familia elegir el lugar donde sus niños van a tener la educación. O sea, supongamos aquí la educación privada. Tienes múltiples opciones de educación privada. El padre de familia tiene que ver cuál es la escuela adecuada para su hijo. A veces lo tomamos porque me queda en el camino, a veces lo tomamos por etcétera, etcétera. Pero yo siempre invito a los padres, porque me dicen, Miss Débora, ¿qué primaria me recomiendan? Siempre, ¿no? Cuando salen de aquí, pues traigo, ay, no, perdóname, pero ahí yo no puedo meter mis manos porque tú tienes que ir a cada escuela a averiguar y ver qué es lo que tu hijo necesita. Ajá. Digamos, yo como mamá, tengo 3 hijos, yo digo, esta es la escuela, y mis hijos me han llorado, y le digo, hasta ahorita la que toma las decisiones somos tu padre y yo, y si decidimos que no entres a esa escuela, decidimos en esta. Si lleva 1 o 2 años y consideramos que no logramos como padres, no como maestra, salir adelante o no cumplen las expectativas, o nuestros hijos están batallando, por ejemplo, con una, dije yo, bueno, este no es el método para ella, tengo que buscarle, porque si no, nomás va a estar frustrada, y esa frustración trae baja autoestima, y ya después se sienten incompetentes, se sienten que no saben. Entonces yo con una tuve que cambiarla de escuela con una estrategia diferente, no mejor ni peor, yo no voy a catalogar aquí lo mejor o lo peor, sino lo que cada niño necesita y le funciona. O sea, a ella le funcionó ese, y ella está encantada, ahorita hasta lugares ocupa de primero, segundo y tercero, que también es algo que yo, para mí es muy subjetivo eso, no lo valoro como muchas otras personas, el primero, segundo, tercer lugar de aprendizaje. Hay muchos factores ahí, pero es por darte un punto de referencia, decir, bueno, mira, hasta ya se puede ver, pero sí es responsabilidad de cada padre de familia, por lo menos en lo que está en sus manos, porque habrá muchos factores ya a nivel político, federal y demás, que como padres no podemos hacer muchas cosas, pero en lo corto, en lo que yo pueda hacer, en lo que está a mi alcance, creo que el padre de familia tiene mucha responsabilidad en ese sentido. Debido a la desigualdad educativa de género, ¿considera que las niñas y adolescentes han dado un gran salto académico actual? Esa es una respuesta un poquito difícil para mí, respondértela como yo quisiera, porque por lo menos ya aquí ya tenemos varios años sin hacer esa diferencia de género. No sé cómo se maneje en primarias o demás, y con las experiencias que tengo con mis hijos, yo no he visto que haya una diferencia en tal. Yo deduzco, por lo que yo veo y hacemos aquí en el colegio, que en todas partes podría ser igual por las capacitaciones que nos dan en los CTA directivos. Me imagino que se lo dan a todos. Y ahorita, de un tiempo para acá, se está bombardeando mucho la equidad de género, la inclusión y todos esos temas que antes no era tan común ver. Y cuando hablabas de inclusión, hablabas de niños discapacitados. Ahorita de inclusión estás hablando hasta de género. Entonces, no sabría decirte si responder totalmente la pregunta, pero sí creo que poco a poco se está abriendo un poquito ese margen, no sé, o esa barrera, no sé cómo mencionarla, que había entre la diferencia de género, entre que los niños tenían más probabilidades de trabajo que las mujeres, ¿no? O preparabas a las niñas para coser, para cocinar y para demás, y a los niños para trabajar en el mundo, ¿no? Y ahorita creo que esa brecha pues se ha estado cerrando más. No sabría decirte qué tanto, pero sí yo veo que cada vez veo más pilotas y más más pilotos y más
doctoras y más arquitectas e ingenieras y De demás. todo. Si el alumno fracasa, fracasa la escuela. No necesariamente, como te comentaba anteriormente, las edades son muy significativas para hablar de la palabra fracaso. Más que la escuela, a veces pues es más el alumno y pues una escuela nunca va a asumir eso como un fracaso. Siempre los padres nos echan la culpa a nosotros y nosotros se lo echamos a los padres. Ahí surgirían como pero varios creo factores. que no es la escuela, ni es el papá, o sea, son los factores, tendríamos que estimar cada situación en específico para decir quién fracasa. Y yo soy de las que pienso, y siempre se los digo a mis hijos y todos, no busquen culpable, busquen responsabilidades. ¿Qué hice o qué dejé de hacer para que esto no funcionara? No, yo soy la culpable de que tu hijo no haya sacado. No, porque no se trata de eso. Yo no eximo a una institución de la responsabilidad que tiene sobre un alumno. Y a muchas maestras le he dicho, bueno, sus padres depositan su confianza en nosotros. Nosotros no podemos hacer como que hacemos. Nosotros tenemos que hacer las cosas para que salgan adelante los niños. Entonces los papás están diciendo, bueno, yo los dejo en el cole, me han hablado que es buen colegio, que los niños sean así. Ok, de cada papá, de cada niño tenemos que echarle todas las ganas. No porque un niño batalle más, vamos a decir, no, pues el niño... pues no pudo o no tiene la capacidad, no, o sea, te tienes que tirar al mil y decir, a ver, bueno, de este niño, ¿cómo venía y cuáles son sus logros? Entonces, hablar de un fracaso es hablar de diferentes factores que pueden estar influyendo, hasta la alimentación, no sé, hay muchas cosas que pueden estar hablando es como decías, de un ¿no? fracaso. De que si no me funciona esta escuela, pues buscar a lo mejor. Ajá. Que... Pero una escuela no es la responsable del fracaso. Tiene sus responsabilidades, pero no le podemos decir a la escuela, ay, fracasaste porque tus niños, pues no, ¿verdad? Sino para que esa escuela, si no tiene esa misión de ayudar y coadyuvar más bien en la educación de los niños. ¿Qué significado le da a la frase lo personal es político, pero desde la educación? Pues ahorita se me hace un poquito difícil el término político. Yo creo que la pregunta va por preguntarme acerca de la diversidad de pensamiento en lo personal. ¿Para qué? Perdón. Lo personal en lo político, ¿para qué? Es político, pero desde la educación. Lo personal es político, pero desde la educación. Pues que cada quien tiene su punto de vista. La educación, desde que están los primeros filósofos, cada quien tiene su manera de ver la educación. Y tú, como lo haces con un político, algo, te casas, por ejemplo, con Morena y votas y le crees todo a Morena porque crees que tienen lo mejor y que lo que ellos dicen es lo mejor para el país. Yo me imagino que en la educación, al tomar tú una vertiente personal en cuanto a una manera de ver la educación, pues te vas por ahí. En eso, los que creen que el Montessori es lo mejor, los que creen que la educación tradicional es lo mejor, los que dicen que la educación emocional, o sea, todas las vertientes, pues obviamente me imagino que el cúmulo de ideas que puede haber con respecto a la educación, pues cada quien lo puede ver de manera diferente. Por eso existen diferentes tipos de escuela, que cada quien pues elige la que considera prudente o la adecuada. ¿Conoces cuáles son las funciones de un psicopedagogo? Exactamente no, pero la palabra psico viene de psicología y pedagogo de pedagogía. Entonces yo me imagino que un psicopedagogo tiene que ver primero porque las condiciones para que haya un mejor aprendizaje
hablando de la psique, de la mente, de las conductas, de todo lo que hay alrededor del ambiente educativo y todo eso. Y pedagogo a considerar esas características que hay para un buen aprendizaje y poder elaborar estrategias adecuadas de enseñanza. Es lo que yo me imagino. Ya ustedes me dicen si está bien o está mal. ¿Cómo consideras que ayudaría una psicopedagoga o psicopedagogo en una institución educativa? Pues perfecto, porque un psicólogo te puede decir muchas cosas, pero no está inmerso en la educación. Y un pedagogo te puede decir muchas cosas, pero no está inmerso en lo que es todos los factores socioemocionales, ¿verdad? Entonces, un psicopedagogo que puede conjuntar esas dos áreas es de mucha utilidad, porque a veces como maestros no nos damos cuenta de muchas cosas y que insistimos en las mismas estrategias cuando tendríamos que evaluar y ver y saber otras condiciones o que el contexto u otras cosas que hay en los niños para poder elaborar estrategias adecuadas de enseñanza. ¿Estaría dispuesta a trabajar en conjunto para la recuperación escolar con un psicopedagogo? Claro que sí, todo lo que sea para ayudar y mejorar en las estrategias de enseñanza, aprendizaje, siempre va a ser bien recibido aquí. Pues sería todo. Agradezco tu tiempo y agradezco, no sé si tengas algo más que comentarnos. No, nada en específico. Gracias a ti. Ok, gracias.